Estamos con el licenciado en comunicación Carlos Prina. Él es periodista, escritor, autor de 3 libros sobre radio, oratoria y relato. A su vez es corresponsal en diferentes medios. Hace 40 años que está en el rubro de comunicación. Participó en diferentes radios como Radio Mitre, La 100, Radio Belgrano. Le vamos a hacer algunas preguntas para la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, la asociación que nuclea a diferentes países de Latinoamérica. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Carlos, como especialista en comunicación, ¿cuál es lo que vos pensás que fue la transformación desde los medios tradicionales hace muchos años, estos 40 años de trayectoria, hasta ahora en la era de la comunicación? Cambiaron varias cosas. Por empezar, cambió el contacto entre los medios y el público. Teníamos hace 40 y tantos años el gran medio, que era el diario, que era de papel y no se concebía otro tipo de cosa, y luego la radio y la televisión, que en algún momento era un poco más de entretenimiento. En nuestro país, a partir de principios de los 80, la radio empezó a tomar un rol protagónico periodístico, ¿no? De mucha actualidad, mucha información, muchos programas de contenido político, debate, entrevistas. Entonces la radio pasó a ocupar un lugar muy importante. Ahí empezaron a funcionar en nuestro país los multimedios, cuando los dueños de los diarios notaron que la gente viraba más hacia la radio, más fácil de digerir, menos esfuerzo para leer, más económica también que comprar el diario de papel todos los días. Entonces los propietarios de diarios empezaron a interesarse por las radios. Y después el mismo camino lo siguió la televisión, beneficiada de alguna forma por la tecnología. Transmitir en vivo, en directo, en televisión era difícil. Los equipos eran grandes, eran pesados, no era fácil transmitir las imágenes a la distancia, pero en poco tiempo apareció, por ejemplo, lo que era la microonda, que facilitaba la transmisión en directo, equipos más sencillos, más complejos, digamos, en su funcionamiento, mejor calidad, pero más sencillos en el transporte, en una serie de factores que hicieron que la televisión también pudiera estar presente informativamente, y luego apareció el satélite, que permite la transmisión directa desde cualquier lugar, ¿no? Sin hablar de los teléfonos celulares, que también funcionan hoy como una forma de transmisión en directo desde cualquier lugar. Yo inclusive para mi trabajo periodístico como corresponsal muchas veces lo que utilizamos es un sistema que, si bien no es un celular exclusivamente, pero que funciona como si fueran varios celulares al mismo tiempo, que son los que transmiten en vivo una señal. De modo que eso hizo que la información se acercara mucho más a la gente y que la gente también se sintiera atraída por tener información de calidad, con mejor imagen. En nuestro caso, inclusive a principios de los 80 se incorporó el color, que también fue una cosa que llamó mucho la atención al público. Eso por un lado. Después, la relación del público con el medio electrónico siempre es mucho más práctico y más directo, pero también a veces con contenido un poco menos poderoso que el de un diario, donde uno puede leer y releer. Lo electrónico pasa en el montón y se puede ir modificando permanentemente. Eso de alguna forma también perdió o le hizo perder al público la capacidad de análisis, de la lectura en profundidad, de la columna de opinión. Pero bueno, en definitiva el público toma sus caminos y uno no sabe bien qué pasa con ese análisis. A veces lo hace el mismo público y no necesariamente un intermediario, que sería un periodista. Y para los periodistas lo mismo, porque de alguna forma el trabajo periodístico tradicional de aquellos años lo que tenía eran los niveles de reflexión. Uno iba a cubrir una nota, anotaba los datos, luego se sentaba, la escribía, la armaba. Los tiempos eran más profundos, si se quiere, para hacer el trabajo. Y de ahora no ocurre eso, ahora es todo inmediato y hay que hacerlo rápido, y a veces eso quita cierta capacidad de poder profundizar en el tema como para transmitir el contenido. Esto sería como que se está perdiendo la humanización por los medios digitales, por este tipo de nueva comunicación. Sí, yo pienso que la humanización más que nada se pierde cuando se utilizan recursos exclusivamente como la inteligencia artificial. Ahí no hay capacidad de análisis del periodista. Ahí es algo que hace una máquina, que tiene un montón de información, pero que así como la tiene, hay veces que no la identifica o no la reconoce o no la asocia y no te lo dice, no te dice me estoy equivocando o no lo sé. Te cuenta lo que tiene, que a lo mejor no es precisamente lo que hay que difundir. En cambio, el profesional, cuando sabe que le falta un dato, estaría incurriendo en una falta ética si no lo busca, si no lo precisa. Cosa que la inteligencia artificial no tiene ese prurito ético, por ejemplo, para transmitir.
Exacto. Y bueno, te quiero hacer otra pregunta. Nosotros tenemos el rol del periodista y a su vez muchas personas que actualmente con un celular publican cosas o contenidos a través de los medios digitales. ¿Cuál es la diferencia entre el rol del periodista con este tipo de personas que hacen esa comunicación? Algunos lo hacen muy bien, honestamente, hay que decirlo, que suben cosas que están cercanas al rigor periodístico. Otros no, simplemente es un entretenimiento y a lo mejor en ese entretenimiento está utilizando datos que no son ciertos, con lo cual ya estaría infringiendo una de las primeras normas básicas del periodismo, que es transmitir la verdad. Volvemos al uso de la palabra ética, ¿no? Que hay que respetarla. Entonces, si yo estoy diciendo que este edificio se construyó en 1911 y yo no sé el dato y digo, bueno, más o menos 1925, estoy faltando a la realidad. Los periodistas tenemos una preparación, estudiamos, para eso están las carreras terciarias, las tecnicaturas, las universidades. Inclusive en otros países primero hay que tener, en Europa especialmente, hay que tener primero una carrera de grado y después se estudia periodismo. De modo que, por ejemplo, primero estudio abogacía y ya conocedor, o relaciones internacionales o ciencias políticas, y ya conocedor de un montón de aspectos profundos o de cuestiones legales, ahí estudio periodismo. Como que la técnica del periodismo se suma o se sube al conocimiento del profesional. Entonces, si yo periodista sé que no tengo el dato correcto, no lo puedo, no lo debo difundir porque estoy infringiendo la ética básica del periodismo. Muchas veces estas personas que suben contenido de manera aleatoria, más como te digo, como un entretenimiento, no respetan ese tipo de cosas. Entonces mencionan nombres de personas, a lo mejor involucrándolas en situaciones que no son, o mostrando imágenes segmentadas de algo y entonces no tiene ningún contexto y parece que es una cosa aunque sea otra. Entonces muchas veces está casi en el límite de la comisión de un delito, ¿no? Porque está usando el nombre de una persona o acusando a una persona de algo que los periodistas tradicionales no lo haríamos, conocedores de las consecuencias humanas para quien estoy mencionando y de las consecuencias también para el medio si estoy diciendo algo que no es. Y ahí es una cuestión delicada, las redes sociales son como cuatro amigos tomando café en un bar, ¿no? Y enseguida los cuatro tenemos el mejor gabinete político del país, la mejor selección de fútbol del país, todos decimos lo que nos parece, pero no hay ningún sustento técnico en eso. Ahora, una cosa es conversar con los cuatro amigos en el bar y otra cosa es transmitirlo a millones de personas como que eso fuera la realidad, ¿no? Yo estuve hace poquito de viaje, estuve hace un mes en Nueva York y había nevadas, es invierno, estaba nevando, pero aquí se estaban recibiendo imágenes de nevadas, yo vi las imágenes, que vaya a saber de dónde salieron, si es que eran reales, de gente que la nieve y el viento los arrastraba por las calles, y yo estaba en Nueva York caminando por la calle como con absoluta normalidad. Entonces, y yo sé que hubo medios que levantaron esa noticia, canales de televisión, radios y demás, y estaban haciéndose eco de lo que decían las redes. Y había gente que me llamaba y me decía, ¿cómo le están pasando? No se los lleva el viento. Claro. Y eso no es cierto, estoy transmitiendo información que no es veraz. Chequear las fuentes y luego citar las fuentes. Exactamente. Todo tipo de periodismo. Chequear las fuentes en la medida de las posibilidades, cuanta más fuentes sean mejor, que la información sea, por empezar, real y luego que sea verificable. Entonces, en este caso, si yo muestro que no pasa eso en Nueva York, entonces no es verificable, no es una noticia. Y la noticia tiene que ser algo también que provoque un impacto en la sociedad en algún sentido, para bien o para mal, de la vida de los ciudadanos de un país. Lo que no hay que olvidarse nunca es que el periodismo, más allá de darnos información todos los días para saber en qué contexto estamos viviendo y qué cosas pasan, el periodismo lo que tiene que hacer es dar información para que el ser humano, pero como ciudadano, pueda tomar mejores decisiones en el contexto de la vida democrática. Entonces, si yo fabrico ideas sobre cuestiones políticas, sobre personajes de la política, y falseo datos de la actualidad, de las cuestiones económicas y demás, estoy distorsionando y cuando luego llegan las elecciones, que es el acto más importante que tenemos en la democracia, votamos mal porque la información que recibimos no es veraz. Y eso es realmente la comisión de un hecho que rompe todas las normas de la ética. ¿Qué ocurre, no? Con los medios tradicionales y con los medios no tradicionales. Sí, exactamente. Yo te iba a preguntar eso de las fake news, el rol tan importante de los periodistas, esto de chequear las fuentes. Y para vos, ¿cuáles son los 5 ítems diferenciales de los periodistas? Bueno, por empezar esto, la reflexión,
Luego, la capacidad ética para identificar cuáles son los episodios que se pueden difundir y cómo. El nivel de elaboración de la noticia, el interés por investigar una noticia en profundidad y darse cuenta que a veces uno va por un camino equivocado en la investigación y rehacer y así sucesivamente. La investigación periodística es algo que no se puede hacer del día a la noche. La investigación periodística lo primero que no tiene es plazo, porque a lo mejor yo doy por sentado que este sillón es blanco y si me pongo a revisar no es blanco y entonces ya voy a tener que buscar por qué no es blanco y lo que parece tan obvio a lo mejor me lleva mucho más tiempo de lo que debe ser. Y luego el compromiso con la gente de lo que mencionaba recién, de darle información en beneficio de lo que puede ayudar a funcionar mejor el sistema democrático. Y bueno, ahora te voy a hacer otra pregunta vinculada a las relaciones públicas. La reputación es muy importante. ¿Cómo gestionás, por ejemplo, vos una situación de crisis en la comunicación, ya sea o de una marca personal o de una empresa o dentro del mismo periodismo? El periodismo no es un mundo aislado de la sociedad. El periodismo por lo general funciona como una empresa o como empresas periodísticas. De modo que por lo general cuando se toma una decisión importante o se difunde algún hecho importante, hay intereses comerciales y hay también precauciones que hay que tomar en cuanto a cómo va a afectar determinada información en la sociedad. Aún el hecho más pequeño que yo pueda cubrir de manera indebida puede provocar un impacto en la sociedad y eso provocar una explosión que uno no sabe ni dónde empieza ni dónde va a terminar, que es lo peor de todo, ¿no? Entonces, esto no es difícil de ver cuando, por ejemplo, hay vecinos en un barrio que están haciendo un cacerolazo porque están sin luz y los canales lo muestran y entonces el otro barrio también y el otro se suma y aunque tienen luz igual salen a cacerolear. Esto ha pasado. Entonces, a veces se producen estos efectos. Hay que ser cuidadoso cuando se toman determinadas decisiones, ¿no? El periodismo requiere, por eso yo decía hace un rato, este momento de reflexión. Cuando uno tiene algún tema muy poderoso, muy fuerte, no se lo puede disparar a través de un micrófono o de una pantalla a boca de jarro. Eso merece, aunque sea con la velocidad que tiene el periodismo, sentarse a la mesa, conversar las 2 o 3 personas responsables de que eso se difunde y decir, mira, tenemos esto, ¿qué hacemos? Acá pasó, por ejemplo, el caso del fallecimiento de un ministro de Economía hace muchos años y en un momento en que la inflación era muy alta, la información se difundió casi sin haberla chequeado con profundidad. A los 2 minutos había una corrida. Y es lógico que ocurra, porque se acababa de morir el ministro de Economía que había asumido hacía, no sé, una semana. Entonces, ese tipo de cosas, felizmente eso no pasó a mayores, bueno, se solucionó la crisis inmediatamente, pero pudo haber sido peor. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esos momentos críticos y tomar la decisión, que no es lo que hacen las redes. Las redes ven algo, lo muestran, lo suben y ya está. Y no hay ningún momento para decir está bien o está mal lo que estoy haciendo. Sí, además muy importante la credibilidad, ¿no? Porque lleva un montón de tiempo ser algo increíble y tal vez por una cuestión puntual o en un minuto se pierde la credibilidad total. Sí. En cuanto a los medios periodísticos más importantes, sí. Y así todo, chequeando y rechequeando información, más de una vez se han cometido errores de importancia, haber dado por muerto a alguien que estaba felizmente vivo, ¿no? Puede pasar, no debería, pero puede pasar. En ese caso lo más sencillo es llamar a la persona y preguntarle, ¿está viva? Sí, entonces Sí, no lo publico. Seguimos conversando con el periodista Carlos Prina. Vamos a hablar en este momento de oratoria. Hay como un dicho popular que la oratoria es un don. Yo quiero tu opinión acerca de si eso es cierto o si hay técnicas para mejorar la oratoria y tips que nos puedas dar. Más allá de que pueda haber una afinidad o una facilidad para presentarse en público, la oratoria se ejercita. Esto es así. Uno de los primeros oradores de la historia fue Demóstenes y nos cuenta justamente la historia que era pésimo hablando, tenía pésima dicción, tartamudeaba y ahí viene la historia de que se ponía piedras en la boca para hablar mejor y para mejorar la proyección y la dicción y la articulación y demás. Y que luego se transformó en uno de los mejores oradores que el mundo antiguo tuviera noticia. Sin ninguna duda el ejercicio y el trabajo es lo que hace al buen orador. Se puede estudiar, por supuesto, hay cursos de oratoria y es interesante hacerlos para todas aquellas personas que estén interesadas en hablar mejor en público, sobre todo para que el mensaje llegue como tiene que llegar. El secreto de la oratoria, como de todo aquello que tiene que ver con la comunicación, es lograr un determinado efecto. Entonces, esa es una palabra clave. Si un dramaturgo escribe una obra de teatro que tiene que ser
triste, melancólica, y la gente sale riéndose, no funcionó el efecto. Y si un humorista cuenta chistes y la gente sale llorando, no funcionó el efecto. Y con todo lo que hacemos a través del discurso, ese efecto tiene que funcionar. Y, por ejemplo, en los tiempos que corren, los niveles de paciencia y de tranquilidad y de análisis que tiene la gente son breves. Estamos súper informados, rodeados de comunicaciones permanentemente, recibimos WhatsApps escritos y de audio todo el tiempo, y entonces nuestros niveles de atención son menores. Y esto se ha estudiado de un tiempo a esta parte y se sabe que, por ejemplo, en una clase donde antes el nivel de atención tolerable era de 40, 45 minutos, eso se redujo hoy con mucha buena voluntad a 20, ¿no? El hecho de que tengamos pantallas luminosas que se encienden permanentemente y nos distraen, hacen también que una persona que tenga que hablar en público esté complicada, ¿no? Por eso en muchos lugares a veces la gente se molesta, pero obligan a apagar el celular o a dejarlo, por ejemplo, en una conferencia, en una recepción, en un lugar que se lo cuida como si fuera un guardarropas. Exacto. Pero es para evitar esos niveles de distracción, porque vibró, porque se encendió la pantalla y entonces se quebró el efecto de la comunicación entre el orador y el público. Así que hay que aprender de alguna forma a aplicar una serie de técnicas que hagan que el discurso sea directo y por otro lado que sea un poco más dinámico. Justamente hace un rato estaba corrigiendo un trabajo de un alumno que es un hombre, unos cerca de 50 años, que es profesor, pero profesor de adultos, y ahora lo han invitado a dar clases para gente mucho más joven, primer año. Y entonces me decía, no sé qué hacer con esto, porque ¿cómo hago para capturar la atención de la gente tan joven? Y bueno, la verdad es que más que un curso de oratoria tiene que ser un curso de magia. Pero bueno, hay una serie de recursos que hacen que el discurso sea más directo, más rápido, que sea un poquito más atractivo y que por lo menos genere un nivel de atención y que esa atención se sostenga por unos minutos, ¿no? Y después hay que cambiar, porque la gente joven captura la información, así como nosotros lo hacíamos con más tiempo, muy rápidamente. A veces uno piensa que no prestaron atención, sin embargo, a lo mejor en la primera ya le engancharon, cosa que a nosotros nos costaría mucho más. La oratoria se modifica también según el paso de las épocas. Exacto. Yo te iba a preguntar, con respecto a la oratoria, uno tiene diferentes tipos de discursos. ¿Qué tipos de discursos tenemos y cómo hacemos para preparar cada uno de esos? ¿Hay algunos más difíciles de preparar que otros? Sí, depende de... Lo primero que hay que hacer es conocer el tema y conocer el público. Esto es clave. Entonces uno sabe en qué condiciones se encuentra ese público. El discurso, por supuesto, el discurso político no es lo mismo lo que va a hacer un diputado cuando está en campaña que a lo mejor lo que está haciendo en la Cámara de Diputados una vez que ya fue elegido, o en una reunión, en un meeting donde hay un grupo de personas con las que está hablando casi como estamos conversando nosotros ahora. Sí, lo que es común a todos es una estructura de discurso que sea comprensible de principio a fin y que el tema sea lo más cerrado posible, cosa de no irse por las ramas, como decimos habitualmente, ¿no? Por lo que decíamos recién, porque los niveles de atención son escasos, los tiempos son también escasos y eso hay que tratar de optimizarlo lo más que se pueda. Y después, claro, no es lo mismo hablar frente a un grupo de 10 personas que salir al balcón de la Casa de Gobierno y hablar a lo mejor para 1 millón, ¿no? Porque las circunstancias son distintas, porque el público está en otra situación y porque el orador es también un ser humano y es muy raro que frente a 1 millón de personas que lo está ovacionando pueda hablar con una tranquilidad como si estuviera prácticamente reflexionando. Así que sí, hay un discurso que tiene que ver con lo que es, por ejemplo, la actividad en el foro judicial, un discurso que tiene que ver con lo político, y lo político es una cosa lo que pasa en la Cámara de Diputados o de Senadores, y otra es lo que pasa en un gran acto multitudinario y partidario, y otra cosa es lo que pasa en un estudio de televisión, ¿no? Sí. Porque es distinto el registro, pero el contenido del discurso en definitiva va a terminar siendo el mismo. Hay una cosa que me llena de curiosidad, cuando es un discurso periodístico, ¿no? Que estás, por ejemplo, en un vivo y la información tiene que salir enseguida y correcta. ¿Cómo haces para prepararte en ese momento? ¿Hay algún secreto? ¿Usas alguna técnica? No, básicamente lo que uno trata de hacer, porque además los tiempos en televisión son muy acotados. Entonces, comenzar con algo que resulte atractivo o que sea el corazón de la información, para que la gente no pierda el eje de lo que se le está diciendo. El público de televisión es bastante movedizo, entonces a veces yo digo que la televisión funciona como la radio en colores, está ahí de fondo y no se le presta mucha atención. Entonces hay que aprovechar desde el principio hasta el final lo que se va a decir,
Y después, bueno, uno cuando está trabajando un determinado tema ya tiene conocimiento de los aspectos más importantes. Es buena la pregunta, cuando hago mi trabajo de corresponsal, lo que más me preocupa, lo que más me quema la cabeza es decir, ¿con qué frase voy a comenzar? ¿Cómo voy a entrar? ¿Por qué me va a prestar atención el señor o la señora que están en su casa comiendo, lavando la ropa o haciendo qué sé yo qué actividad? Entonces, algo que sea puntual y que sea llamativo sin, por eso, dejar de ser contenido periodístico puro, ¿no? Así que eso es una cuestión que se aprende también un poco con el oficio y con la práctica. ¿Y cuál es la diferencia entre, por ejemplo, comunicar para Argentina y cuando sos corresponsal y estás en otro país brindando información? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando son cuestiones internas de Argentina, todos sabemos quién es Milei o quién es Adorni o quién... Las conocemos a las figuras. En cambio, cuando uno transmite para otros países, es como que en el mismo tiempo, que a lo mejor es 1 minuto y medio, 2 minutos, poco más, poco menos, según si es en vivo o si es grabado, hay que explicarle al público quiénes son esos personajes y por qué es importante esa historia de Argentina que a lo mejor la persona recibe en España, en México, en Canadá, en Nueva York, no sé dónde estarán. Todos al mismo tiempo tienen que recibir esa información y entender por qué hay alguien que desde Argentina le está contando este episodio. Por eso la actividad de los corresponsales por lo general no es de la crónica diaria, sino de algunos episodios de mayor impacto que suelen tener una determinada trascendencia y que la gente conoce. O sea, si yo hablo de Messi, la gente lo conoce. Y entonces yo voy a contar historias relacionadas con Messi, pero el personaje ya es conocido. Y si no fuera conocido, habrá que buscar la forma de, en pocas palabras, explicarle a ese público quién es y por qué estoy hablando de él. Cuando vos estás haciendo una nota, por ejemplo, que salió súper rápido, ¿qué personas participan, por ejemplo, en un móvil de televisión? ¿Y qué función cumple cada uno? Hay un productor con el que, por ejemplo, en mi caso yo colaboro. O sea, no hacemos, hay algunos profesionales que el productor se ocupa de armar toda la nota, inclusive a veces de hacer las entrevistas. A mí me gusta trabajar codo a codo con el productor y la medida de lo posible las entrevistas hacerlas todas yo y estar en el lugar donde están pasando las cosas, porque creo que eso enriquece la historia. Doblemente, enriquece la historia que voy a contar y enriquece mi historia personal y profesional, porque estuve en el lugar. Y trabajar codo a codo con el productor es muy bueno porque ahí realmente yo he tenido esa suerte de trabajar con grandes productores y uno aprende también muchísimo. Hay que pensar que cada segundo vale oro en la televisión o en el medio en que se esté difundiendo electrónico. Y después tengo un camarógrafo, que también por lo general ya conocemos al equipo. No tengo uno solo, hay un equipo de cámaras que van rotando, pero son personas con las que trabajo hace muchos años. Entonces ya también saben qué clase de toma me gusta, qué imagen necesito. Y muchas veces ellos mismos proponen cosas o hacen cosas, me dicen, mira, te conseguí esta imagen que está buenísima. Y después hay un editor, a veces hay un asistente también que colabora con nosotros, y hay un editor, que es el que le pone el broche de oro, o sea, el que arma la nota que finalmente el público ve, ¿no? Etapa en la que a mí también me gusta meter la nariz. Me gusta mucho estar trabajando al lado del editor, porque como viví la historia, entonces les digo, podemos ir por acá, podemos hacer tal cosa, digo tal cosa, y es bueno que esté esta imagen. Entonces es como ser el director de una pequeña película de cine que dura 1 minuto y medio, 2. Sí, totalmente. Bueno, has escrito el libro Oratoria Hoy, muy interesante, muy lindo libro. Y te quiero preguntar, como haciendo un resumen del libro, ¿cómo se estructura el discurso? ¿Qué cosas tienen en común todos los tipos de discurso? Lo primero, lo que les decía recién, el conocimiento del tema y el conocimiento del público, porque eso nos ayuda un montón. Por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo ahora, si estuviéramos en una clase, podríamos estar 1 hora y media hablando. Pero en este caso es un video y no podemos hacer una cosa tan extensa, por el bien del público. Luego tener en claro eso, qué efecto queremos transmitir, cuáles son los datos más importantes que sí o sí queremos que estén en ese discurso. El comienzo y el cierre de todos los discursos son clave. Esos son momentos, yo digo, como el despegue y el aterrizaje de un avión. Esos son momentos clave, son álgidos. Ahí si algo no sale del todo bien, puede echar a perder todo el resto del experimento. Y el conocimiento de esos aspectos que se van a desarrollar. Porque creo que hay pocas cosas peores que le puedan pasar a un orador, que alguien lo interrumpa y le diga, ese dato que usted está dando está equivocado. Y que no tenga margen para negociarlo, ¿no? Ni para corregirlo, ni para explicarlo. Así que el conocimiento es fundamental. Y después ser genuino, ser transparente, ser lo más natural posible. Ya hoy los discursos
de alguien que está subido arriba de un banquito y señalando así con el dedo no funcionan. Las redes sociales, la televisión, la radio en ese sentido ayudaron mucho a que el discurso sea casi coloquial, casi mano a mano con el que está del otro lado, que sea una conversación como la que estamos teniendo ahora, aunque no haya un diálogo real de palabras, pero el público nunca es pasivo, el público aún en silencio está pensando y está recibiendo el efecto de lo que yo le transmito. Así que esas son características básicas de todo discurso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. A vos. Les recomendamos el libro Oratoria Hoy, de Carlos Prina. Lo pueden encontrar en donde, Carlos. En mi casa. No, es un libro que sacamos con la Universidad de Concepción del Uruguay. Ahora vamos a hacer una tirada nueva, porque felizmente se agota, pero bueno, por lo general se vende mano a mano, porque en los mismos cursos o la gente que me conoce o que sabe, está desarrollando este tipo de actividad, me lo pide. Así que no lo tengo en este momento en ninguna librería, lo llevo yo y si a alguien le interesa se puede contactar conmigo y yo se lo hago llegar. Vamos a preguntarte cómo podemos vincular las relaciones públicas con el periodismo. Y es el arte de comunicar, en definitiva, están muy pegados y además el periodista no vive dentro de una cápsula, es lo peor que puede hacer. El periodista vive en el mundo y debe conocer gente de todos los niveles, ¿no? Uno a veces piensa en relaciones públicas y piensa en ciertos niveles muy elevados y en realidad la relación pública es una base de toda la actividad periodística. Son relaciones públicas cuando uno es invitado a determinada relación, a determinado acontecimiento político, por ejemplo, a una reunión política. Son relaciones públicas cuando uno está haciendo una cobertura aún en un barrio que está reclamando porque se le inundan las calles y bueno, se juntan los vecinos. Uno conversa. Yo creo que el secreto más grande que uno puede tener como periodista es tener el oído atento a lo que la gente dice. Y la maravilla del trabajo periodístico es que a lo mejor uno está a la mañana cubriendo un incendio y está conversando con el jefe de bomberos después de que apagaron el incendio y le cuenta un montón de cosas técnicas de cómo apagó el incendio, cómo está circunscrito, cómo está dominado, que las dotaciones de bomberos. Y al mediodía está en el cumpleaños de Mirta Legrand y a la noche está quién sabe dónde, en el Congreso. Entonces, permanentemente uno se está relacionando con gente que le cuenta cosas, porque esta es la cuestión. Y a la vez abre puertas el contacto con otras personas. Puertas para la información, puertas para llegar más fácil a determinados entrevistados, ¿no? para tener un nivel de cercanía con algunos entrevistados que es interesante. El periodismo no se podría hacer, no solamente es lo que sale publicado, sino que el periodismo no se podría hacer si no tuviéramos charlas de café, que a lo mejor nunca se publican, pero una charla de café con un dirigente, con un sindicalista, con un diputado, son conversaciones, cambio de figuritas, como decimos los periodistas. Y entonces nos cuentan cosas, sabemos lo que está pasando, lo que puede llegar a pasar, y esas cosas nos van construyendo profesionalmente también. Exactamente. Bueno, y hay muchos jóvenes interesados en estudiar comunicación o que se han recibido recientemente. ¿Qué le contarías o qué consejos le darías a estas personas en un mundo de tanta competitividad, en un mundo en el que hay sobreinformación, tanta exposición? ¿Y qué tienen que hacer ellos como para resaltar y no bajar los brazos? La tecnología en realidad tiene que trabajar para nosotros, no nosotros para la tecnología. Esto es fundamental. Así que hay que aprovecharla todo lo que se pueda para informarse. Si yo me dedico a estar jugando con los jueguitos en el celular todo el día, no voy a lograr buen beneficio. Ahora, si yo realmente aprendo a navegar en Internet, aprendo a buscar información en Internet, que además es una actividad interesantísima que a veces lleva un tiempo enorme porque uno busca una cosa y eso lleva a otra y se terminan descubriendo algunas cuestiones muy interesantes. Así que hay que tener pasión y hay que tener paciencia porque es un medio en el que hay muchas posibilidades, pero también hay muchas puertas que se cierran, como en todas las actividades profesionales. Pero hoy las redes le habilitan a cualquiera la posibilidad de hacer un trabajo serio periodístico y armar un espacio donde pueda subir información. Yo tengo muchos colegas que suben información de distintos aspectos, ¿no? Desde algunos que hacen como panoramitas de noticias, de 4 o 5 noticias de lo más importante que pasó en las últimas horas, a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la medianoche, hasta espacios de entrevistas, en fin. La red en ese sentido democratiza bastante la posibilidad de trabajar, cosa que hasta hace unos años no pasaba. Si no estabas en una radio, en un canal de televisión o en un diario, no podías difundir. Y de esto no pasó mucho, pasaron 25 años a lo sumo. Entonces hay que ponerle pasión, hay que ponerle ganas, ser creativos también en cuanto a qué
clase de contenido se puede hacer podcast, en fin, publicaciones de distinto tipo y capacitarse, leer mucho, indagar, tener capacidad de análisis, no consumir todo lo que viene y darlo por seguro, porque ya sabemos que no es así. En internet, como dice un amigo, hoy todo es falso hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, saber bien diferenciar una cosa de la otra y ponerse a trabajar, nada más, porque los tiempos cambian, las dinámicas cambian, pero nosotros también cambiamos y nos adecuamos a esos tiempos. Perfecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos. En nombre de Lucila Chávez, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas del capítulo argentino, te agradecemos por este tiempo, por brindarnos todos tus conocimientos. Realmente ha sido muy interesante. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias.